En las vastas y desoladas llanuras del desierto de los muertos, un lugar donde el viento silbaba como un lamento eterno y el sol quemaba con una furia implacable, caminaba un hombre cuyo corazón se había vuelto tan árido como la tierra que pisaba. Acano llevaba años encadenado, siendo solo un número más entre las filas interminables de esclavos que arrastraban sus cuerpos bajo el cielo abrasador. Su piel, oscura y curtida por el sol, estaba marcada por cicatrices de látigos y golpes, cicatrices que no solo tallaban su cuerpo, sino también su alma. Acano había sido arrebatado de su hogar en las verdes tierras de Ensere, una nación en las colinas orientales, donde los ríos y la vida florecían en armonía. Allí había conocido a Hila, la mujer que había llenado sus días de risa, amor y compañía. Pero esos días eran recuerdos dolorosos ahora, cada vez más lejanos, como un espejismo que parecía desvanecerse cuanto más intentaba aferrarse a él. El día que fueron capturados, separados y vendidos fue el comienzo de una pesadilla interminable. Acano, arrancado de los brazos de su esposa y transportado como ganado a través de mares y tierras inhóspitas, había perdido todo lo que amaba. Ahora, su vida se resumía a un solo propósito: sobrevivir. No había días buenos ni noches tranquilas, solo el constante dolor físico y el anhelo por una libertad que parecía imposible de alcanzar. En las interminables jornadas de trabajo en las minas de sal del norte salvaje, un lugar tan despiadado como su nombre, Acano se mantenía vivo únicamente por un tenue hilo de esperanza. Sabía que Hila estaba en alguna parte. Había oído rumores, susurros entre los esclavos, de que ella había sido vendida a uno de los hombres más ricos y crueles de la región, un terrateniente cuyo nombre hacía temblar incluso a los más duros, Malik Verden, el amo de la temida plantación Cráneo Negro. Acano trabajaba con sus manos ensangrentadas, día tras día, arrancando sal de la tierra, mientras su mente dibujaba una imagen de Hila, su rostro nítido, sus ojos llenos de la misma fuerza que lo había traído a ella la primera vez que la vio. Esa imagen era lo único que lo mantenía cuerdo en medio de un mundo que parecía empeñado en romperlo. Fue durante una noche particularmente fría que su destino cambió. Las arenas se movían bajo la luz de la luna, y el viento soplaba con una fuerza que hacía temblar las tiendas de los esclavos. Acano se encontraba encadenado junto a otros hombres en una celda improvisada. Había poca esperanza de escapar, pero los pensamientos de fuga siempre rondaban su mente. Sin embargo, esa noche, el destino no trajo escape, sino un hombre. Al principio, Acano solo escuchó los pasos ligeros y el sonido metálico de las riendas de un caballo. Entre las sombras, apareció una figura alta, con un abrigo largo de piel y un sombrero ancho que cubría gran parte de su rostro. El hombre se acercó con una extraña confianza, como si caminara por un lugar que ya le pertenecía. A su lado, el caballo negro se movía con la misma elegancia silenciosa. El hombre se presentó como Dragan Baltieri, un nombre que ninguno de los esclavos había oído antes, pero que pronto aprenderían a respetar. Dragan no era como los otros hombres blancos que Acano había conocido. No venía con látigos ni cadenas, no venía buscando mercancía humana. Él venía por un propósito más oscuro y personal. Dragan era un cazador de recompensas, un hombre que se ganaba la vida persiguiendo a criminales y vendiéndolos a la justicia, o a la muerte, según la recompensa. Y ese día, su búsqueda lo había llevado hasta las minas del norte salvaje. Dragan no buscaba esclavos. Buscaba hombres culpables, aquellos que se escondían bajo la protección de terratenientes corruptos y aprovechaban su poder para vivir impunemente. Había oído que algunos de esos hombres trabajaban como capataces en las minas de sal, y había venido a encontrarlos, para llevarse su cabeza y cobrar la recompensa. Sin embargo, necesitaba a alguien que pudiera identificar a esos hombres, alguien que conociera los movimientos dentro del oscuro y secreto sistema de opresión. ¿Eres tú quien los conoce?, preguntó Dragan, con una voz baja y calmada, acercándose a las rejas oxidadas que mantenían a Acano y a otros esclavos encerrados. Sus ojos, brillando bajo el ala de su sombrero, se fijaron en Acano como si pudieran ver a través de él. Acano no respondió al principio.
¿Cómo podía confiar en un hombre como él, que parecía moverse en ambos mundos, el de los poderosos y el de los oprimidos? Pero había algo en Dragan, una mezcla de confianza y peligrosidad, que le hizo dudar. Sé quiénes son, dijo Akano al final, su voz ronca por el polvo y el cansancio. Y entonces, con una chispa de esperanza encendida en su pecho, agregó, pero si me ayudas a encontrar a mi esposa, te ayudaré a encontrarlos. Dragan lo miró por un largo momento, evaluando la situación. Sabía que necesitaba a alguien dentro del sistema para localizar a los hombres que buscaba, pero lo que no esperaba era que este esclavo tuviera una oferta tan audaz. Al final, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Trato hecho, dijo simplemente, abriendo las rejas con un juego de llaves que llevaba oculto en su abrigo. El viento silbaba entre las rocas, levantando nubes de polvo que parecían fantasmas flotando en el aire cuando Akano y Dragan cabalgaron juntos fuera del campamento de esclavos. El calor del día comenzaba a ceder ante el frío de la noche, y Akano, aunque libre de sus cadenas físicas, sentía el peso invisible de la misión que ahora tenía ante él. La promesa de libertad había encendido un fuego en su interior, pero sabía que ese fuego también podía consumirlo si no lograba encontrar a Hila. Dragan, por su parte, era un hombre enigmático. Mientras cabalgaban, Akano notaba como el cazador de recompensas siempre estaba alerta, sus ojos escaneando el horizonte y sus manos listas para desenfundar sus armas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, calculadas, como un cuchillo bien afilado. Los hombres que buscamos no son simples capataces, le dijo Dragan una noche, mientras ambos acampaban bajo el cielo estrellado. Son asesinos, ladrones de almas. Si queremos eliminarlos, tendrás que ser rápido y letal. Akano escuchaba en silencio, sabiendo que las palabras de Dragan no eran exageraciones. Había visto de primera mano la crueldad de aquellos hombres, los mismos que ahora se escondían bajo la protección de terratenientes como Malik. El camino que emprendían estaba lleno de peligros, pero no había marcha atrás. Durante los días que siguieron, Dragan entrenó a Akano. Le enseñó a disparar con precisión, a moverse en silencio y a leer los signos del desierto. Akano, que había pasado años siendo una sombra, aprendió rápidamente las habilidades de un cazador. El arco y las flechas, la pistola y el cuchillo, se convirtieron en extensiones de su cuerpo. Cada día que pasaba, Akano sentía cómo su fuerza crecía, cómo su odio se canalizaba en una determinación fría y calculada. Dragan le enseñó algo más que a ser un cazador de hombres, le enseñó a usar el dolor como arma, a no dejar que el miedo lo paralizara. Al principio, Akano dudaba de sí mismo. ¿Cómo podía convertirse en un hombre tan letal como Dragan, el que había sido una simple pieza en el engranaje de la opresión? Pero Dragan lo empujaba constantemente, obligándolo a enfrentarse a su propio miedo, hasta que Akano comenzó a ver que no solo era capaz, sino que estaba destinado a algo más grande que la sumisión. Estaba destinado a enfrentarse a aquellos que le habían arrebatado todo. Con el tiempo, los dos hombres formaron una alianza basada en la necesidad mutua. Dragan, aunque solitario por naturaleza, empezó a ver en Akano a alguien más que un simple compañero temporal. Reconocía en él la chispa de una lucha más profunda, una que él mismo alguna vez había sentido, antes de que su corazón se volviera tan frío como las noches del desierto. Akano, por su parte, comenzó a confiar en Dragan de una manera que nunca hubiera imaginado. Al principio, lo veía solo como un medio para un fin, un hombre peligroso con habilidades que podría usar para lograr su objetivo de rescatar a Hila. Pero a medida que los días se transformaban en semanas, y ambos recorrían las vastas tierras del norte salvaje, Akano empezó a darse cuenta de que Dragan no era solo un cazador de recompensas sin alma, sino un hombre marcado por un pasado que prefería ocultar. Había algo en la manera en que Dragan manejaba el dolor, la muerte y el peligro que le resultaba familiar a Akano. Era como si ambos cargaran con el mismo tipo de cicatrices, invisibles para el ojo, pero profundamente grabadas en sus almas. Durante las noches en que acampaban bajo las estrellas, Dragan a veces dejaba entrever fragmentos de su pasado, pero nunca lo suficiente como para que Akano pudiera armar el rompecabezas completo. Una de esas noches, mientras el fuego crepitaba en la oscuridad del desierto, Dragan rompió su habitual silencio.
Estaba limpiando meticulosamente su pistola cuando, sin levantar la vista, dijo: Tú no eres el primer hombre que he ayudado a liberarse. Pero algo en ti es diferente. No luchas solo por venganza. Luchas por algo más, ¿verdad? Akano se quedó mirando el fuego, sus pensamientos oscilando entre las imágenes de su hogar perdido y la cruel realidad que vivía. Sabía que Dragan tenía razón. La venganza era solo una parte de lo que lo impulsaba, pero lo que realmente lo mantenía en movimiento, lo que le daba la fuerza para soportar el dolor y la incertidumbre, era el amor. El amor por Hila, una fuerza tan poderosa que había sobrevivido a años de separación, maltrato y desesperación. Ese amor lo había mantenido cuerdo cuando cualquier otro hombre habría perdido la esperanza. Pero no era un amor romántico e idealizado. Era un amor forjado en el sufrimiento, en el sacrificio, y en la promesa silenciosa de que algún día volverían a estar juntos. Lucho por ella, dijo Akano en voz baja, casi como un susurro. Si no la encuentro, no tengo razón para seguir. Dragan guardó silencio, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en él. Terminó de limpiar su pistola y la guardó en su funda, levantando la mirada hacia Akano con una expresión que mezclaba respeto y compasión. La encontrarás, afirmó, su tono más suave de lo habitual. Pero antes de que lleguemos a Malik Perden, tendrás que enfrentarte a tus propios demonios. Porque te garantizo que lo que encuentres en esa plantación no será fácil de ver. Akano sabía que Dragan tenía razón. Sabía que el camino hacia Hila estaba lleno de peligros, tanto externos como internos. Había visto el sufrimiento de otros hombres y mujeres que, al ser liberados de sus cadenas físicas, se habían encontrado encadenados por dentro, sus espíritus tan rotos que la libertad ya no significaba nada. Akano no podía permitirse caer en ese abismo. Con esa conversación, la relación entre los dos hombres cambió. Dejó de ser solo una alianza práctica, y se convirtió en una camaradería silenciosa, nacida de la comprensión mutua. Dragan no era un hombre de muchas palabras, pero cada gesto, cada lección que le daba a Akano, estaba cargado de un significado más profundo. Akano lo comprendía, el camino del cazador de recompensas no era simplemente uno de violencia, sino uno de constante confrontación con la oscuridad, tanto la que se encontraba afuera como la que habitaba dentro. Tras semanas de preparación, el momento finalmente llegó. La primera prueba real para Akano estaba cerca, y sería en una pequeña ciudad llamada Valle Sombrío, una parada polvorienta en medio del desierto, donde uno de los capataces de la mina, un hombre llamado Gregos, había huido después de robar parte de las riquezas de su patrón. Según la información que Dragan había recabado, Gregos era uno de los hombres más despiadados en la cadena de mando de Malik, conocido por su crueldad hacia los esclavos y por su habilidad para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Era un hombre astuto, siempre rodeado de mercenarios leales a quienes pagaba con oro y favores. La ciudad de Valle Sombrío no era más que un conjunto de casas de madera en medio de la nada, con una taberna, un par de almacenes y un pequeño mercado. A simple vista, no parecía un lugar donde un hombre como Grego se escondería, pero esa era precisamente la razón por la cual había elegido ese lugar. La gente no hacía preguntas, y las autoridades locales eran fácilmente sobornadas. Akano y Dragan llegaron al anochecer, sus figuras envueltas en el polvo del camino. Desde la distancia, parecían dos simples viajeros, pero en su interior, ambos sabían que esa noche sería crucial. Akano sentía el peso de la responsabilidad, no solo de su propia vida, sino también de la misión que compartía con Dragan. Este era su primer objetivo, y si fallaban, no solo perderían la oportunidad de capturar a uno de los hombres clave de Malik, sino que también pondrían en peligro toda su misión. Dragan lo había preparado para esto, pero cuando entraron en la ciudad, Akano no pudo evitar sentir una inquietud que lo consumía por dentro. Sus manos, aunque entrenadas, temblaban ligeramente mientras acariciaba el mango del cuchillo que Dragan le había dado. No era solo un arma, era un símbolo de la nueva vida que estaba forjando, una vida de lucha y supervivencia. Mantén la calma, le susurró Dragan mientras amarraban sus caballos en un pequeño establo a las afueras del pueblo. Gregos es astuto, pero también es arrogante. Lo encontraremos en la taberna. Y cuando lo hagamos, sigue mi ritmo. No te precipites.
Acano asintió, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. Sabía que Dragan tenía razón. Gregos era un hombre acostumbrado a estar en control, y su propia arrogancia sería su debilidad. Pero eso no hacía la tarea menos peligrosa. Los mercenarios que lo protegían eran hombres duros, sin piedad, dispuestos a matar por la menor provocación. La taberna era un lugar ruidoso y sucio, lleno de trabajadores del desierto, comerciantes y hombres que parecían estar huyendo de algo. La luz de las lámparas de aceite proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y el humo del tabaco llenaba el aire, haciendo que el ambiente se sintiera pesado. Al entrar, Dragan y Acano se movieron con cautela, mezclándose con la multitud. Los ojos de Acano recorrían la sala, buscando cualquier indicio de Gregos o de sus hombres. Finalmente, lo vio. Gregos estaba sentado en una mesa al fondo, rodeado por dos mercenarios corpulentos. Llevaba un sombrero ancho que cubría gran parte de su rostro, pero Acano reconoció la cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, una marca que lo hacía inconfundible. Estaba riendo, aparentemente ajeno al peligro que se cernía sobre él. Dragan se inclinó hacia Acano, susurrándole al oído. Lo abordamos rápido. Tú mantén la calma. Yo hablaré. Solo ataca cuando te dé la señal. Acano asintió, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. Se acercaron lentamente a la mesa, y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Dragan habló con su habitual tono calmado, pero firme. Gregos, dijo, dejando caer su nombre como una pesada roca en el aire cargado de humo. Hemos venido a llevarte de vuelta. Gregos levantó la vista, su risa muriendo en sus labios. Los ojos del capataz se estrecharon al ver a Dragan y Acano, y su mano se movió lentamente hacia la pistola que tenía en su cinturón. Pero antes de que pudiera desenvainarla, Dragan desenfundó la suya en un rápido movimiento, apuntando directamente a su pecho. Ni lo pienses, dijo Dragan, con una sonrisa peligrosa. Tú y yo sabemos cómo termina esto si te resistes. El ambiente en la taberna cambió de inmediato. Los mercenarios que rodeaban a Gregos se levantaron de sus sillas, pero Dragan no bajó la guardia. Acano, sintiendo la tensión aumentar, se preparó para el inevitable conflicto. Gregos, con una sonrisa amarga, levantó las manos, pero su mirada traicionaba la calma superficial que mostraba. ¿Crees que puedes entrar aquí y llevarme como si fuera un perro callejero? Gruñó Gregos. Este lugar está lleno de mis hombres. No tiene salida. Dragan mantuvo la pistola firme, pero Acano sabía que el tiempo estaba en su contra. Los mercenarios, aunque momentáneamente intimidados, estaban listos para luchar. Fue en ese momento que Dragan, sin apartar la vista de Gregos, le dio a Acano la señal. Acano, con la rapidez que había aprendido en su entrenamiento, sacó su cuchillo y lo lanzó con precisión hacia uno de los mercenarios, alcanzándolo en el hombro. El hombre gritó de dolor y cayó al suelo, mientras el caos estallaba en la taberna. La pelea había comenzado. El caos estalló en un parpadeo. La tranquilidad tensa de la taberna dio paso a una tormenta de violencia. El mercenario herido por el cuchillo de Acano cayó de rodillas, su grito de dolor perforando el aire mientras se aferraba al hombro ensangrentado. Su compañero, un hombre corpulento de barba espesa, desenfundó una pistola con rapidez, apuntando directamente hacia Dragan, pero no fue lo suficientemente rápido. Dragan disparó primero, y el sonido seco del disparo resonó en la pequeña sala. El mercenario se desplomó sobre la mesa con un agujero en el pecho, derramando su sangre sobre las cartas y vasos que estaban esparcidos. Acano, cuya mente ahora estaba en modo de supervivencia, se lanzó hacia el segundo mercenario que aún estaba en pie, usando la fuerza y agilidad que había perfeccionado en su entrenamiento. El hombre, sorprendido por la velocidad de Acano, apenas tuvo tiempo de alzar su cuchillo antes de que Acano lo derribara al suelo con un golpe certero en el estómago. Los dos cayeron rodando entre las sillas derribadas, luchando en un torbellino de golpes y forcejeos. El mercenario, aunque herido, seguía siendo un hombre fuerte y curtido, y Acano sintió como la adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por su vida. Dragan, mientras tanto, mantenía su arma firme sobre Gregos, que no había dejado de sonreír pese a la evidente desventaja en la que se encontraba.
Era una sonrisa de desprecio, de alguien acostumbrado a controlar la situación sin importar las circunstancias. Mientras el capataz observaba la escena con sus fríos ojos, sus manos permanecían inmóviles, aunque su mente parecía estar calculando todas las posibles salidas. «Tú no sabes con quién te has metido, Dragan», dijo Gregos, su voz cargada de veneno. «Malik te encontrará, a ti y a este esclavo, y os hará suplicar por la muerte antes de que esto termine». Dragan no respondió de inmediato. Sus ojos, fijos en Gregos, eran dos pozos oscuros llenos de determinación. Sabía que Gregos no era el tipo de hombre que se rendiría fácilmente, pero también entendía que en ese momento tenía la ventaja. No obstante, las palabras de Gregos no eran solo amenazas vacías. Malik Verden, el temido terrateniente de la plantación Cráneo Negro, tenía un ejército de mercenarios y espías a su servicio. Si se enteraba de lo que estaba ocurriendo esa noche en la taberna de Valle Sombrío, no habría lugar en el desierto donde pudieran esconderse. «Veremos quién suplica cuando todo esto acabe», respondió Dragan, su voz calmada pero cargada de peligro. «Por ahora, tú vienes con nosotros». Justo en ese momento, Akano logró liberar su brazo y asestar un fuerte golpe en el rostro del mercenario con el que peleaba. El hombre soltó un gruñido, su mandíbula chasqueando al impactar con el puño de Akano. Aprovechando la distracción, Akano rodó hacia un lado, se levantó con agilidad y, antes de que el mercenario pudiera reaccionar, le lanzó una patada en las costillas que lo dejó sin aliento. El mercenario cayó pesadamente al suelo, inconsciente, y Akano se quedó jadeando, con los puños aún alzados y la mirada fija en Dragan y Gregos. En ese instante, las puertas de la taberna se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento frío barrió la habitación. Tres figuras oscuras entraron al lugar, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna que se filtraba desde el exterior. Eran hombres grandes, armados hasta los dientes, y sus miradas se posaron de inmediato en el caos que se desarrollaba en el interior. Refuerzos de Gregos. «¡Malditos bastardos!», gritó Gregos, aprovechando el momento para intentar levantarse, pero Dragan lo golpeó en la mandíbula con la culata de su pistola, dejándolo aturdido en su silla. Akano no tuvo tiempo de pensar. Sus músculos, aún tensos por la pelea anterior, se prepararon para el nuevo ataque. Los tres hombres se movieron rápido, desenvainando sus armas y abalanzándose sobre ellos como bestias hambrientas. Dragan disparó una vez más, pero uno de los mercenarios logró esquivar el tiro, lanzándose sobre él con un machete en mano. Akano se lanzó hacia adelante, bloqueando el ataque con su cuchillo justo a tiempo. El choque metálico resonó en la taberna, mientras ambos hombres forcejeaban en una danza mortal. Los otros dos mercenarios se acercaron rápidamente. Dragan, mientras sujetaba a Gregos, disparó su última bala y derribó a uno de ellos, pero el tercero logró acercarse. Con una velocidad impresionante, el hombre derribó a Dragan con un empujón, lanzándolo contra una mesa cercana que se rompió bajo su peso. Akano, viendo cómo la situación se tornaba crítica, se liberó del hombre con el que estaba peleando y corrió hacia el mercenario que estaba a punto de apuñalar a Dragan. Con un grito de pura determinación, Akano le lanzó su cuchillo, que voló a través de la sala y se incrustó en la espalda del mercenario, quien cayó al suelo con un gemido agonizante. El silencio se apoderó de la taberna una vez más. Los cuerpos yacían inertes en el suelo, el aire estaba cargado de polvo y el eco de la pelea aún resonaba en las paredes de madera. Akano, respirando con dificultad, se acercó a Dragan, quien se estaba levantando lentamente, frotándose el costado dolorido. «Gracias», dijo Dragan, con una leve sonrisa que apenas se notaba bajo su sombrero. «Buen lanzamiento». Akano solo asintió, sin aliento para responder. Sus manos temblaban, no tanto por el esfuerzo físico, sino por la intensidad de la batalla que acababan de librar. Había matado hombres antes, pero nunca tan rápido, ni con tanta precisión. El entrenamiento había dado sus frutos, pero también lo había cambiado. Se sentía más fuerte, más letal, pero también más alejado del hombre que una vez fue. Gregos, aún aturdido, gimió en la silla. Dragan se acercó a él, lo levantó bruscamente del cuello de su camisa y lo empujó hacia la puerta de la taberna.
Era hora de largarse de Valle Sombrío antes de que más refuerzos llegaran. Nos vamos, dijo Dragan, y con un último vistazo a los cuerpos caídos, salieron de la taberna bajo la luz de la luna. Con Gregos atado sobre su caballo, el grupo abandonó Valle Sombrío en el silencio de la madrugada. Acano y Dragan cabalgaban sin intercambiar muchas palabras, ambos conscientes de que la verdadera lucha aún estaba por venir. Gregos, ahora más callado tras haber recibido un golpe que le había roto la mandíbula, no representaba un peligro inmediato, pero sabían que sus hombres pronto lo seguirían. El plan de Dragan no era quedarse con Gregos por mucho tiempo. Había conseguido la información que necesitaba de los capataces que operaban bajo Malik, y Gregos era la clave final para llegar a él. Sabía que Gregos lo guiaría, de una forma u otra, a la plantación Cráneo Negro, donde Hila estaba prisionera. Aunque Gregos no colaboraba de buen grado, Dragan tenía sus métodos para hacer que hablara. Pero lo más importante en ese momento era moverse rápido, llegar antes de que Malik pudiera reforzar sus defensas. Durante el viaje, Acano no dejaba de pensar en lo que venía. Sabía que el enfrentamiento final no sería fácil. Cráneo Negro era más que una simple plantación, era una fortaleza, custodiada por decenas de mercenarios y esclavos armados, todos bajo las órdenes de un hombre tan cruel como astuto. Malik Verden, un hombre que ya se había convertido en leyenda, un hombre que había amasado una fortuna explotando la tierra y la vida de aquellos que caían en sus garras. A medida que el paisaje cambiaba, dejando atrás las dunas del desierto para adentrarse en una región más verde y fértil, Acano sentía como la tensión en su pecho crecía. Estaban más cerca de Hila, pero también más cerca del peligro. Finalmente, en la última noche antes de llegar a Cráneo Negro, acamparon junto a un río serpenteante. Dragan, después de asegurarse de que Gregos estuviera bien atado y vigilado, se sentó junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos meticulosos. Acano, incapaz de dormir, se unió a él. ¿Crees que podemos hacerlo?, preguntó Acano, rompiendo el silencio de la noche. Su voz reflejaba una mezcla de esperanza y duda, como si las sombras que proyectaba el fuego sobre el suelo también se reflejaran en su mente. Dragan siguió afilando su cuchillo en silencio por unos segundos más, el sonido metálico del acero contra la piedra creando un eco inquietante en la oscuridad. Finalmente, levantó la vista y miró a Acano, sus ojos brillando con una intensidad que parecía imperturbable. No es cuestión de si podemos, dijo Dragan, con una calma casi inquietante. Es cuestión de si estamos dispuestos a pagar el precio. Acano frunció el ceño, sin entender del todo. Sabía que la batalla en la plantación sería dura, pero lo que Dragan insinuaba iba más allá de las heridas físicas o el esfuerzo necesario. Era como si hablara de algo más profundo, más personal, algo que resonaba en el alma. ¿El precio?, repitió Acano, intentando que Dragan fuera más explícito. Estoy dispuesto a todo para salvar a Hila. No me importa lo que tenga que hacer. Dragan dejó el cuchillo a un lado y se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas mientras miraba fijamente a las llamas. Eso es lo que me preocupa, respondió. Cuando luchas por algo más grande que tú mismo, cuando el amor o el deber son lo único que te impulsa, a veces cruzas líneas de las que no puedes volver. Yo he visto hombres hacer lo que creían necesario, solo para perderse en el proceso. El fuego del campamento chisporroteó mientras las palabras de Dragan se hundían en el silencio. Acano reflexionó sobre lo que había dicho. Sabía que Dragan no estaba hablando solo de la pelea que se avecinaba. Estaba hablando de las decisiones que tendría que tomar, de los sacrificios que podría tener que hacer. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a Hila? ¿Qué estaba dispuesto a perder en ese proceso? No puedo perderla otra vez, susurró Acano, su voz apenas audible. Dragan lo observó por un momento, como si sopesara las palabras del joven. Finalmente, asintió con la cabeza. Entonces no la pierdas. Pero no pierdas también lo que te queda de humanidad en el proceso, le advirtió, su voz grave. Acano no respondió de inmediato, pero sus pensamientos quedaron atrapados en un torbellino. La vida que había llevado hasta ese momento, su lucha por sobrevivir y liberarse, siempre había estado marcada por la violencia, por la necesidad de protegerse y de proteger a los demás.
Pero esta misión, rescatar a Hila de las garras de Malek Doden, no era solo una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de amor y justicia, sí, pero también de venganza. Y en su corazón, sabía que la venganza podía consumirlo si no tenía cuidado. A la mañana siguiente, despertaron antes del amanecer, con la fría luz del alba apenas empezando a asomarse en el horizonte. Akano se preparó mentalmente para lo que venía. El aire estaba tenso, cargado de una anticipación casi palpable, mientras desmontaban el campamento en silencio. Gregos, aún atado y con la mandíbula magullada, los observaba con ojos llenos de odio, pero permanecía callado. Sabía que cualquier intento de escapar sería inútil. Después de horas cabalgando en silencio, finalmente vieron la silueta de la plantación Cráneo Negro en la distancia. El nombre hacía honor al lugar. Desde lejos, la mansión que se alzaba en el centro parecía más una fortaleza que una simple residencia, con altos muros que rodeaban la propiedad y guardias armados patrullando los alrededores. La plantación se extendía más allá de lo que los ojos podían ver, con campos de algodón y caña de azúcar que se mezclaban en el paisaje, y pequeños puntos oscuros que Akano supuso eran esclavos trabajando bajo el abrasador sol. El corazón de Akano comenzó a latir con fuerza. Sabía que Hila estaba en algún lugar de ese infierno. La sola idea de que ella estuviera sufriendo en manos de Malik le dio un renovado sentido de propósito. El miedo que lo había invadido la noche anterior fue reemplazado por una determinación inquebrantable. Ahí está, dijo Dragan, señalando hacia la plantación. Tenemos una oportunidad, pero debemos ser inteligentes. Si entramos a lo loco, no saldremos vivos. Akano asintió. Sabía que Dragan tenía razón. Cráneo Negro no era solo una simple plantación, era un bastión de poder, con mercenarios leales y un dueño despiadado. Pero eso no importaba. No después de todo lo que había pasado. ¿Qué propones?, preguntó Akano, dispuesto a escuchar cualquier plan que los acercara a Hila. Dragan sacó un mapa rudimentario de su bolsillo, uno que había dibujado a partir de la información obtenida de sus contactos. Señaló una sección al sur de la plantación, más alejada de los campos principales y las patrullas regulares. Aquí. Esta área es menos vigilada porque está cerca del pantano. Malik no espera que alguien se acerque desde esa dirección. Podemos colarnos por ahí, pero tendremos que movernos rápido. Tenemos que encontrar a Hila y sacarla antes de que den la alarma. Akano examinó el mapa. Aunque el plan era arriesgado, parecía ser su mejor opción. Entrarían desde el punto menos vigilado y luego se moverían rápido y con sigilo hacia los barracones donde, según Gregos, estaban retenidos los esclavos más valiosos para Malik. Ahí es donde Hila probablemente estaría. No tenemos mucho tiempo, continuó Dragan. Cuando entremos, debemos ir directo al objetivo. No podemos darnos el lujo de distraernos. Akano asintió. Su mente ya estaba enfocada en una sola cosa, encontrar a Hila. Entendido, respondió, apretando los puños con determinación. Dragan guardó el mapa y montaron sus caballos una vez más. Con Gregos atado de manera segura, comenzaron a moverse hacia el flanco sur de la plantación, siguiendo el río que los conduciría cerca del pantano. A medida que se acercaban, el ambiente cambiaba. Los sonidos de la naturaleza se volvían más opresivos, el aire más pesado. El terreno se volvió más traicionero, pero sabían que esa incomodidad era su aliada. Malik no esperaba que nadie intentara atravesar el pantano. Finalmente, cuando la sombra de la plantación ya caía sobre ellos, desmontaron. El plan estaba en marcha. Akano, con cada paso que daba hacia la mansión, sentía la presión aumentar. Hila estaba cerca, podía sentirlo. Y no había vuelta atrás. Dragan lo miró por última vez antes de que comenzaran su peligrosa incursión. Recuerda, no podemos salvar a todos hoy, le dijo. Solo a Hila. Concéntrate en eso. Akano lo miró, sabiendo que, en su interior, deseaba poder liberar a cada alma que estuviera encadenada en ese lugar. Pero también sabía que si lo intentaban, su misión fracasaría. Con una última respiración profunda, Akano asintió. El momento había llegado.
Se internaron en la espesura, avanzando hacia el corazón del imperio de Malik, cada paso más cerca de la confrontación final que cambiaría sus vidas para siempre. La espesa vegetación del pantano ocultaba la plantación de Malek Dorn a la vista de los intrusos. Las altas cañas y el barro profundo hacían que cada paso fuera lento y difícil, pero el esfuerzo valía la pena. Dragan y Akano avanzaban con cautela, siguiendo el curso del río que serpenteaba hacia la fortaleza. El sonido de los insectos y el croar de las ranas creaban una atmósfera de inquietud que parecía absorber cada movimiento. Con la luz del sol desvaneciéndose en el horizonte, el paisaje se sumía en una penumbra ominosa. Los primeros destellos de las luces en la plantación empezaban a brillar en la distancia, marcando el inicio del turno de vigilancia nocturna. Dragan se detuvo para consultar el mapa una vez más, asegurándose de que estaban en la ruta correcta. Aquí es donde debemos salir del pantano, dijo Dragan, señalando una área menos densa en el borde del mapa. Debemos movernos rápido antes de que el cambio de turno en las patrullas comience. Akano asintió, su rostro decidido mientras observaba los reflejos dorados de las luces que se filtraban entre los árboles. Sabía que el tiempo estaba en su contra, y cada segundo que pasaba significaba un riesgo mayor de ser detectados. Avanzaron con sigilo, emergiendo finalmente del pantano y adentrándose en la maleza cercana. Desde aquí, podían ver los límites de la plantación más claramente. Las luces de las casas principales y los barracones estaban dispersas en la oscuridad, creando un mapa de brillantes puntos amarillos que marcaban el territorio de Malik Verden. Dragan llevó a Akano a una pequeña cabaña al borde del terreno, una construcción simple que parecía ser un almacén o un cobertizo para herramientas. Desde allí, podían observar los movimientos de los guardias sin ser vistos. Nos quedaremos aquí hasta que cambien las guardias, explicó Dragan. Una vez que las patrullas se reagrupen, habrá un breve periodo de confusión. Aprovecharemos eso para avanzar hacia los barracones. La espera fue tensa. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad parecía amplificado en la mente de Akano. La cabaña era pequeña, y el aire estaba cargado de la humedad del pantano. A través de una rendija en la pared, observaban cómo las luces de las linternas de los guardias se movían en patrones predecibles, marcando las zonas de patrullaje. Finalmente, el momento llegó. Las luces en el área se movieron lentamente, señalando el cambio de turno. Dragan y Akano se prepararon, asegurándose de que sus armas y herramientas estuvieran listas. Dragan hizo un gesto para que Akano lo siguiera y se movieron sigilosamente hacia la plantación. La entrada a los barracones estaba ubicada en el lado opuesto de la plantación. Era una estructura grande y sombría, rodeada por una cerca de madera con picos afilados en la parte superior. La vigilancia en esta zona parecía más ligera, ya que el personal se concentraba en la seguridad del perímetro exterior. Aquí, susurró Dragan. Vamos a usar esta escalera para subir a la cerca. Mantente bajo y sigue mis pasos. Con la escalera colocada contra la cerca, Dragan y Akano subieron con agilidad, moviéndose en silencio para no alertar a los guardias cercanos. Una vez en la cima, Dragan se deslizó por el otro lado y ayudó a Akano a bajar. Los barracones estaban divididos en secciones, y el área donde estaban retenidos los esclavos estaba al fondo, en una sección separada por un doble cercado de seguridad. Dragan revisó el mapa nuevamente para confirmar la ubicación exacta y luego se dirigieron hacia la entrada principal. La entrada estaba custodiada por 2 guardias. Dragan esperó hasta que la pareja de guardias se moviera para verificar una alarma en una esquina antes de hacer su movimiento. Con una rapidez letal, Dragan y Akano se deslizaron detrás de los guardias, asegurándose de que no hicieran ruido. Dragan usó un mazo silencioso para derribar a uno de ellos, mientras Akano se encargaba del otro con un hábil movimiento de cuchillo. Una vez dentro, avanzaron por los pasillos oscuros de los barracones, iluminados solo por las escasas lámparas de aceite que parpadeaban. Los susurros y gemidos de los prisioneros resonaban en el aire, creando una atmósfera de desesperación que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Akano sentía el corazón acelerado mientras avanzaban, buscando cualquier signo de ira. Finalmente, llegaron a una celda en la parte trasera del edificio. Dragan, usando un ganzúa, desbloqueó la puerta de la celda con habilidad.
Cuando la puerta se abrió, el resplandor de la lámpara de aceite reveló a Hila en el interior. Estaba débil, con ropas sucias y el rostro pálido, pero sus ojos, al ver a Akano, se llenaron de esperanza. «Akano», exclamó Hila, levantándose con dificultad. «Hila, estamos aquí para sacarte de aquí», dijo Akano, con una emoción contenida en su voz. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Dragan observaba los alrededores mientras Akano ayudaba a Hila a levantarse. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que las alarmas se dispararan y que debían moverse rápido para evitar ser atrapados. Con Hila a salvo, el grupo avanzó rápidamente hacia la salida de los barracones. Dragan y Akano se turnaban para cubrir los posibles puntos de entrada de los guardias, mientras Hila se mantenía entre ellos, ayudada por Akano para mantenerse en pie. Cuando finalmente llegaron a la cerca que habían escalado anteriormente, el cielo estaba comenzando a aclararse con el primer resplandor del amanecer. A pesar de la presión del tiempo, Dragan y Akano lograron escalar la cerca una vez más, ayudando a Hila a pasar al otro lado. Una vez fuera del perímetro de la plantación, el grupo comenzó a alejarse con la misma rapidez con la que habían llegado. La planta de cráneo negro se iba quedando atrás, una silueta oscura contra el horizonte despejado. «Lo logramos», dijo Dragan, aliviado, mientras dirigían a Hila hacia un lugar más seguro. «Pero no podemos relajarnos aún. Malik seguramente está enviando refuerzos en cuanto se dé cuenta de la fuga». El viaje de regreso al campamento de Dragan fue rápido y tenso. Akano no podía dejar de mirar a Hila, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Aunque estaban a salvo por ahora, la amenaza de Malek Dodn aún pendía sobre ellos. Una vez llegaron al campamento y aseguraron a Hila en un lugar seguro, Dragan se dirigió a Akano. «Hiciste bien, Akano. Pero no podemos olvidar que esto solo es el principio. Malik aún está por ahí, y lo que viene será más difícil». Akano asintió, mirando a Hila con una determinación renovada. «Estoy listo para lo que venga. Haré lo que sea necesario para poner fin a esto». Con Hila a salvo, el próximo desafío sería enfrentarse a Malek Dodn. El destino de muchas vidas y la justicia que Akano había buscado por tanto tiempo estaban ahora en juego. La batalla final contra Malek Dodn estaba cerca, y todos sabían que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. El campamento estaba en calma, pero la calma era engañosa. Dragan y Akano sabían que Malek Dodn no tardaría en tomar represalias. Con Hila a salvo en el campamento, se aseguraron de que estuviera bien protegida mientras preparaban su próximo movimiento. El tiempo estaba en su contra. Malik, una vez informado de la fuga, pondría en marcha su maquinaria de guerra para recuperar a su propiedad más valiosa. El amanecer llegó con un cielo grisáceo, y el viento soplaba con una frialdad ominosa. Dragan, Akano e Hila se reunieron para discutir el plan. Hila había recuperado algo de fuerza, pero aún estaba exhausta y asustada. Dragan había planeado la estrategia mientras Akano se ocupaba de los detalles logísticos. «El plan es simple, pero arriesgado», dijo Dragan mientras extendía un mapa detallado. «Malik ha de tener un campamento principal en algún lugar cercano. Sabemos que moviliza tropas constantemente, así que debemos atacarlo antes de que refuerce su posición». «¿Dónde está el campamento principal?», preguntó Akano, su mirada fija en el mapa. Dragan señaló una área al noreste de la plantación, cerca de las montañas que bordeaban el horizonte. «Aquí», dijo. «Es una fortaleza natural, con un terreno accidentado que ofrece cobertura. No será fácil entrar, pero es donde Malik concentrará sus fuerzas». Akano asintió. Sabía que enfrentar a Malek Dodn en su propio territorio sería un desafío monumental, pero había llegado hasta aquí, y no tenía intención de dar marcha atrás. «Preparémonos entonces», dijo Akano. «Tenemos que atacar antes de que Malik pueda reagruparse». Dragan se encargó de coordinar a los hombres que tenía disponibles. La mayoría eran desertores o ex-esclavos que habían encontrado en él una causa por la cual luchar. Armados con lo que pudieron encontrar, estaban dispuestos a enfrentar a los mercenarios de Malik. Cuando el sol comenzó a declinar, el grupo se preparó para partir.
Akano, Dragan e Hila tomaron un último momento para reforzar su determinación. Sabían que la próxima noche sería crucial. Mientras avanzaban, el terreno se volvía cada vez más rocoso y agreste, un contraste con la llanura que habían cruzado anteriormente. Finalmente, llegaron al borde del campamento de Malik. Desde una colina cercana, pudieron ver las luces de las fogatas, los guardias patrullando y las fortificaciones improvisadas que rodeaban el campamento. Malik Verden estaba bien preparado, como era de esperar. Había montado un campamento masivo, y el sonido de los hombres y el murmullo de las actividades nocturnas llenaban el aire. Dragan, usando binoculares, inspeccionó el campo. Aquí es donde vamos a dividir nuestras fuerzas, explicó. Atacaremos por dos frentes. Yo llevaré un grupo para crear una distracción en el frente principal. Akano, tú y unos pocos hombres tomaréis el flanco izquierdo y nos aseguraremos de encontrar y capturar a Malik. Akano asintió. La estrategia de Dragan era arriesgada, pero efectiva. La distracción en el frente principal debería desorientar a las tropas de Malik y permitir que Akano y su equipo se infiltraran por el flanco izquierdo. Cuando la noche llegó, el ataque comenzó. Las llamas de las fogatas y los gritos de los mercenarios llenaron la oscuridad. Dragan y su grupo lanzaron una serie de explosivos que crearon una gran confusión en el campamento. Las luces parpadearon y el sonido de disparos y gritos resonó en la noche. Mientras tanto, Akano y su grupo avanzaron sigilosamente hacia el flanco izquierdo. Utilizaron la oscuridad y el terreno accidentado para cubrir su avance. Cada paso era medido, cada movimiento calculado para evitar ser detectados. Akano sentía la tensión en el aire mientras se acercaban a las estructuras que formaban el campamento. En la distancia, pudo ver la figura imponente de Malik Verden, de pie en una plataforma elevada, supervisando la confusión que había desatado la distracción. Era el momento de actuar. Vamos, susurró Akano a su equipo. Ahora. Se movieron rápidamente, atravesando el campamento en medio del caos. Akano lideraba el camino, manteniéndose bajo y evitando los grupos de guardias que aún patrullaban. Su objetivo era llegar hasta Malik y capturarlo o eliminarlo si era necesario. Finalmente, llegaron a la plataforma donde Malik estaba supervisando. El terreno estaba lleno de mercenarios que corrían de un lado a otro, intentando controlar la situación. Akano y su equipo se infiltraron en el área sin ser vistos, acercándose sigilosamente a Malik. Malik estaba en medio de una conversación con sus lugartenientes cuando Akano y su grupo lo rodearon. La sorpresa en el rostro de Malik fue evidente cuando se dio cuenta de que su campamento había sido penetrado. Malik Verden. Gritó Akano, su voz cortando el ruido de la batalla. Es hora de que pagues por tus crímenes. Malik se giró lentamente, su rostro mostrando una mezcla de furia y sorpresa. Sacó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, Akano se lanzó sobre él. La lucha fue rápida y brutal. Malik era un hombre fuerte y hábil, pero Akano estaba impulsado por una determinación implacable. Usó todo su entrenamiento y fuerza para dominar al temido terrateniente. La pelea atrajo la atención de los guardias, que comenzaron a acercarse a la plataforma. Dragan, que había creado la distracción y ahora estaba avanzando hacia la posición de Akano, se encontró con un grupo de mercenarios. Con precisión letal, comenzó a derribarlos, asegurándose de que el camino estuviera despejado para Akano. El enfrentamiento entre Akano y Malik alcanzó su clímax cuando Malik, en un último intento desesperado, sacó una daga escondida y trató de apuñalar a Akano. Sin embargo, Akano esquivó el ataque y, con un movimiento rápido, le desarmó. Malik cayó al suelo, exhausto y derrotado. Esto no ha terminado, jadeó Malik, mientras Akano lo mantenía inmovilizado. Aún tengo aliados, siempre habrá alguien dispuesto a luchar por mi causa. Tu tiempo ha acabado, Malik, dijo Akano, su voz llena de firmeza. La justicia se hará. Con Malik capturado y la mayor parte del campamento en desorden, el grupo de Akano comenzó a consolidar su victoria. Dragan se unió a él, y juntos comenzaron a liberar a los prisioneros y a sofocar cualquier resistencia final. La victoria fue dura y costosa, pero el grito de libertad que se escuchaba a lo lejos era una señal de que la batalla había sido ganada.
Con Malek Dorin finalmente derrotado, el campamento se disolvió en el caos y la desorganización. Akano, Dragan e Hila se reunieron en medio del campo de batalla. Hila, aunque aún débil, mostró una sonrisa de alivio al ver a Akano. Lo hicimos, dijo Akano, abrazando a Hila. Finalmente, está libre. Hila asintió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Gracias, Akano. Gracias, Dragan. No sé qué habría hecho sin vosotros. Dragan, con una expresión seria pero satisfecha, asintió. Esto no termina aquí. La libertad no es solo para los que luchan, también es para los que se quedan para construir un nuevo futuro. Pero por ahora, hemos hecho lo correcto. Con Malik Perden capturado y la plantación de Cráneo Negro liberada, Akano, Dragan e Hila se prepararon para el siguiente capítulo de sus vidas. Sabían que el camino hacia la verdadera libertad y la justicia era largo y lleno de desafíos, pero también sabían que habían dado un paso crucial en la dirección correcta. La noche que había comenzado con desesperación y peligro terminó con un resplandor de esperanza. Akano miró el horizonte, viendo el amanecer de un nuevo día. A pesar de las batallas libradas y las pérdidas sufridas, había una promesa de redención y cambio en el aire. El campamento de Malik Perden estaba en ruinas, pero su caída no significaba el final de los desafíos para Akano, Dragan e Hila. Con el primer brillo del amanecer iluminando el horizonte, el grupo se enfrentaba al trabajo de reconstrucción y de búsqueda de un futuro más justo. Las primeras horas después de la batalla fueron dedicadas a estabilizar la situación y asegurarse de que los prisioneros liberados recibieran atención médica y alimentos. Akano y Dragan trabajaron incansablemente para organizar a los liberados. Con la ayuda de algunos de los hombres de Dragan que no habían participado directamente en el ataque, comenzaron a reconstruir el campamento temporalmente, levantando refugios improvisados y distribuyendo raciones. Hila, aunque cansada, se unió a ellos, utilizando sus conocimientos para ayudar a cuidar a los heridos y asegurar que todos recibieran atención. Mientras tanto, Malek Dorin fue asegurado en una celda improvisada, custodiada por varios de los hombres de Dragan. Su captura no solo simbolizaba la caída del tirano, sino también el comienzo de un proceso más largo y arduo para asegurar justicia para todos aquellos que habían sufrido bajo su régimen. El primer día después de la batalla fue un torbellino de actividad. Akano, Dragan e Hila se encargaron de las tareas más urgentes, distribuir suministros, atender a los heridos y mantener el orden entre los liberados. El ambiente estaba cargado de una mezcla de alivio y agotamiento, pero también de un palpable sentido de esperanza. Esto es solo el principio, dijo Dragan a Akano mientras ambos se tomaban un breve descanso. La gente aquí ha estado bajo opresión durante mucho tiempo. Habrá mucho trabajo para garantizar que se mantenga la paz y que el cambio sea duradero. Akano asintió, mirando el campamento que poco a poco comenzaba a tomar forma. Las palabras de Dragan resonaban en su mente. Sabía que la liberación de Cráneo Negro era un hito importante, pero la verdadera tarea era construir un futuro mejor a partir de la devastación. Durante las semanas siguientes, Akano, Dragan e Hila trabajaron incansablemente para establecer un nuevo orden en la región. Convencidos de que el cambio no se podía lograr solo con la caída de un tirano, comenzaron a construir una comunidad basada en principios de igualdad y justicia. La plantación de Cráneo Negro se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, y los exesclavos y trabajadores liberados se unieron para comenzar una nueva vida. Hila se convirtió en una figura clave en la organización de la nueva comunidad. Con su experiencia y liderazgo, ayudó a dirigir el establecimiento de un sistema de gobierno local y a asegurar que todos tuvieran voz en la toma de decisiones. La transformación de la plantación en un lugar de oportunidad y crecimiento fue un testimonio del espíritu resiliente de sus habitantes. Akano y Dragan, por su parte, se encargaron de asegurar que las políticas y estructuras que se estaban implementando protegieran a los más vulnerables. Trabajaron juntos para formar un consejo que supervisara el desarrollo y para enfrentar cualquier resistencia residual de los seguidores de Malek Dorin que aún quedaban en la región. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el nuevo campamento, Akano se encontró reflexionando sobre el viaje que había recorrido. Había pasado de ser un esclavo desesperado a un hombre que había liderado una revuelta y ayudado a liberar a su amada y a muchos otros.
Su vida había cambiado de manera irrevocable, pero ahora había un propósito claro: construir un futuro donde la justicia y la dignidad fueran la norma, no la excepción. Se acercó a Dragan, quien estaba de pie al borde del campamento, mirando el horizonte con una expresión pensativa. Gracias por todo, dijo Akano, su voz llena de gratitud. No habríamos logrado esto sin ti. Dragan lo miró, una ligera sonrisa en sus labios. Hicimos lo que teníamos que hacer, respondió. Pero lo que importa ahora es lo que haremos a partir de aquí. Esta gente necesita liderazgo y esperanza. Akano asintió, sabiendo que las palabras de Dragan eran ciertas. La tarea de reconstruir era monumental, pero también era una oportunidad para crear algo nuevo, algo que valiera la pena. El proceso de recuperación continuó durante meses. La comunidad comenzó a florecer, y aunque enfrentaron desafíos y dificultades, el espíritu de cooperación y la determinación de construir un futuro mejor mantuvieron a todos unidos. Los exesclavos y trabajadores se organizaron en cooperativas para trabajar la tierra y desarrollar negocios locales, mientras que los líderes de la nueva comunidad trabajaban para establecer un sistema de justicia que garantizara la protección de todos. Malik Burden, mientras tanto, enfrentó un juicio justo por sus crímenes. El proceso fue riguroso y expuso las atrocidades cometidas bajo su mando, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. La condena de Malik no solo marcó el final de un capítulo oscuro, sino también el comienzo de una nueva era en la región. En el corazón de la plantación, Akano, Dragan e Hila se encontraban en la cima de una colina, mirando el crecimiento y la prosperidad que habían ayudado a construir. Los campos de algodón y caña de azúcar se transformaron en terrenos fértiles para cultivos variados, y los edificios que alguna vez fueron testigos de sufrimiento ahora albergaban familias y sueños de un futuro mejor. Hemos logrado algo increíble, dijo Akano, mirando a sus compañeros con una sonrisa. Pero aún queda mucho por hacer. Dragan asintió, con una expresión de satisfacción en su rostro. Lo sabemos, dijo. Pero también sabemos que juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Hila, con una expresión de esperanza en sus ojos, se unió a la conversación. Estamos construyendo algo hermoso, dijo. Y aunque el camino ha sido difícil, tenemos la oportunidad de hacer que el futuro sea mejor para todos. Mientras el sol se ponía sobre el nuevo campamento, el grupo se sintió lleno de una renovada esperanza y propósito. Sabían que el viaje no había terminado, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera con la determinación y la esperanza de que un futuro mejor estaba a su alcance. Gracias por ver nuestro video sobre la emocionante historia de Akano, Dragan e Hila. Esperamos que hayas disfrutado del relato tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más historias apasionantes. Déjanos tus comentarios y comparte el video con amigos que también puedan disfrutarlo. Hasta la próxima.